Veamos ahora cómo trabajar con arreglos bidimensionales en C, es decir, con matrices. Para eso vamos a resolver una actividad con una matriz genérica, ¿sí?, de elementos de tipo float, una matriz que va a tener 2 filas y 5 columnas. ¿Cómo sería eso? Fíjense, antes el arreglo era una sola fila, para lo cual necesitábamos solo un índice i porque iba variando solo las columnas. Ahora necesitamos un índice para que varíe las columnas y otro para variar a través de las filas, ¿sí? Es decir, es como, por ejemplo, esta matriz podría representar, supongamos, las notas de 5 alumnos del primer parcial y las notas de 5 alumnos del segundo parcial, ¿sí? Nada más que en memoria se almacenan a partir de la posición 0, por eso es de 0 a 4 y de 0 a 1, ¿sí? Bien, ¿cómo lo hacemos a eso en C? El programa que vamos a hacer es, vamos a generar la matriz, mostrar los elementos de una matriz, o sea, vamos a tener que crear este tipo de datos, obtener el valor promedio de la matriz e informar el elemento mayor, ¿sí? Vamos a crear el tipo de dato matriz. Entonces, ¿cómo sería? Type-def, ¿sí? El tipo de dato de los elementos que contiene, que en este caso son float también, el nombre del tipo de dato que esté matriz y la cantidad máxima de elementos de la fila y de la columna. Tengo que tener un max i y un max j en este caso. Para lo cual voy a definir cuál es la máxima cantidad de elementos, de filas, digamos, ¿sí? Que en este caso dijimos que eran 2 filas. Y de la misma manera tengo que hacer para las columnas, que en este caso son 5 columnas. Es de 2 filas por 5 columnas, ¿sí? Entonces, la matriz va a ser de max i, ¿sí?, por max j. 2 por 5. 2 por 5, ¿sí? Bien. Bueno, ahora que tengo el tipo de dato matriz, lo puedo usar entonces como en los prototipos para indicar que esta función recibe como parámetro una matriz y puedo declarar también una matriz global, ¿sí?, en donde voy a almacenar los valores que se inserten. Bien, primero vamos a generar la matriz y después mostrar los elementos. Esa va a ser la primera parte, ¿sí? Para generar la matriz entonces necesito un índice i y un índice j para navegar. O sea, primero voy a recorrer la fila y por esa fila voy a ir navegando por las columnas, ¿sí? Cuando termine de recorrer todas las columnas, recién voy a pasar a la segunda fila. Eso se hace a través del uso de 2 for anidados, ¿sí? En el primero tengo que hacer variar i, la fila, ¿sí?, desde i hasta que llegue a max i, al máximo valor de la fila, e incrementar de a 1, ¿sí? Bien, y en el caso del for de adentro, ¿sí?, acá lo que tengo que hacer variar es j, o sea, tengo que reemplazar esto por j, hasta max j, ¿sí? Y acá adentro simplemente tengo que pedirle al usuario que ingrese los datos, ¿sí? Por ejemplo, podríamos poner algo así, miren. Acá le tengo que indicar que estoy en la fila, en qué fila estoy cargando datos de qué fila, ¿sí? Entonces podemos poner algo así. A ver. Fila % de. Y le puedo decir que es la fila i, ¿sí? Podríamos poner i más 1 si queremos decir fila 1, fila 2, pero lo voy a dejar así, ¿sí? Fila i. Y acá adentro voy a decir qué elemento, ¿sí? O elemento, de la columna, o sea, ingresar elemento de la columna % de, 2 puntos, y en qué columna estoy me indica la J, ¿sí? Bien, con el scanf lo que hago es almacenar en la matriz en este caso, ¿sí? Los elementos en la matriz son float, entonces el especificador es float, el nombre de la matriz es matriz, y le tengo que decir en qué posición de la fila y de la columna, en la posición I, J, ¿sí? De esta manera voy almacenando datos. Me va a decir, voy a poner así, miren, ingreso
de elementos de la fila I, ¿sí? Y acá adentro le voy a dejar columna nomás. Bien. Bueno, una vez que hicimos eso, ya generamos la matriz, tenemos que recorrerla. Para recorrer también necesito estos dos for anidados, ¿sí? Es decir, para recorrer necesito dos índices I y J, ¿sí? Y necesito esta parte de los dos for, ¿sí? Yo lo que quiero hacer acá es quiero mostrar la matriz de la misma forma que está acá, ¿sí? Más o menos con una forma parecida a esta. Entonces tengo que mostrar el elemento y dejar un espacio para mostrar el segundo. Puede ser una sangría, ¿sí? Una tabulación. Printf elementos en la matriz, ¿sí? Recordemos que este procedimiento está parametrizado, o sea, voy a recorrer la matriz que está, a ver, voy a dejarle unos asteriscos para que quede más lindo. Los elementos de esta matriz que recibo como parámetro es la que voy a recorrer, ¿sí? Entonces, los dos for anidados para recorrer, ¿sí? Uno para I y otro para J, y acá adentro muestro los elementos. Cuando estoy acá adentro estoy en el elemento, ¿sí? Primero, o sea, fíjense, para I0, ¿sí? Para I0 se tiene que ejecutar todo este for de acá adentro que va desde 0 hasta J, es decir, para cuando I vale 0 tengo que posicionarme acá, después acá, después acá, después acá y después acá, ¿sí? Cuando termina todo el for de J recién se incrementa el for de I y empiezo a mostrar la fila de abajo, para lo cual antes me correspondería hacer un enter para que salte de línea, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo sería esto? Por ciento. Punto 2f, muestro el número, después dejo un espacio con una tabulación, ¿sí? Y muestro entonces lo que está en la matriz, en el elemento actual, es decir, en el elemento I. Uy, esperen que me falta acá una parte. Y J, ¿sí? Bien. Cuando termina de recorrer J dijimos que tenemos que dejar un espacio. Tenemos que hacer un salto de línea, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo así. Es decir, recorro, ¿sí? Cuando estoy posicionada dentro de la columna, o sea, acá estoy en una fila, recorro todas las columnas, voy mostrando el elemento y cuando cambia de fila, ¿sí? Cuando terminé de recorrer todas las columnas es porque está por cambiar de fila y presiono un salto de línea, ¿sí? Compilo, ejecuto, ¿sí? Y fíjense, vamos a cargar con los mismos casos de acá. Entonces ven que se ve de la misma manera, ¿sí? Si hicimos bien las cosas. 7,50, 8,25. Vieron que dice elementos de la fila 0, columna 1. Pues viene el 10. 9, 5,50. Y ya cambió de fila. ¿Sí? Estoy en la fila 1 ahora, que sería acá la segunda fila. ¿Sí? 8, 7,25, 5,25, 9 y 10. Ahí está, elementos de la matriz. Y fíjense que sale de la misma manera que acá, ¿sí? Bien, esta va a ser la primera parte. En la segunda parte del video voy a hacer las dos funciones que faltan.